Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 43, en el capítulo 18. Bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este fue el verso que leímos ayer. Bueno, ayer leímos 42 y 43. Sí, entonces vamos al siguiente, 44. Tad adya napapam paityana navyam yangnasta natasya vasor vilumpakam parasparam gnanti sapanti vriñate pashum striyurtam purudasya vojana. La traducción es la siguiente. A causa de la terminación de los regímenes monárquicos y ya que truanes y ladrones robarán la riqueza de la gente, habrá grandes desórdenes sociales. La gente será herida y matada, y los animales y las mujeres serán robados, y nosotros seremos responsables de todos esos pecados. Como hemos venido leyendo de la monarquía, el verso mismo señala que al acabarse los regímenes monárquicos habrá desórdenes sociales. Y hace algunos días mencionábamos, bueno, no muy reciente en realidad, como esta era esta monarquía que presenta el Bhagavatam de esa antigua sociedad védica. No era una monarquía absoluta, sino constitucional, en la cual el rey no simplemente hacía lo que se le placía y ya está. No es que el rey tenía plena autoridad para hacer lo que le plazca, sino que, como hemos sabido, como hemos leído, el rey tenía un gabinete de consejeros que todos eran brahmanas, todos, en realidad eran ellos, podemos decir, quienes gobernaban, y el rey era la figura, era la persona. Pero el rey simplemente no podía hacer nada que violara ni el bienestar de los ciudadanos, ni que violara la dignidad de nadie. Y los brahmanas, el gabinete que tenía siempre estaba cerca. En realidad gobernaban, como digo, todos ellos en conjunto. El rey era el rostro, ¿no? La cara ante todos, pero en realidad simplemente no podía hacer lo que le plazca. Y debido a que gobernaban entre todos ellos, siempre había había una consideración por el bienestar y la dignidad, no solamente el bienestar y la dignidad, sino por una preocupación porque cada quien tuviera su propio cultivo, se cuidaba no solamente de la salud de las personas, se cuidaba no solamente de la economía y la prosperidad de las personas, sino que se cuidaba de su cultivo, de la cultura de las personas. Se cuidaba y de acuerdo con las escrituras, se procuraba que cada niño tuviera la educación suficiente de tal manera que comprendiera y asimilara la cultura, lo importante que es el cultivo personal. Así que había una preocupación y un cuidado y una protección por el desarrollo espiritual de las personas. Vamos al significado. La palabra na, nosotros, entre paréntesis nosotros, es muy significativa en este verso. El sabio asume debidamente la responsabilidad de los brahmanas como comunidad por matar al gobierno monárquico y darles así
una oportunidad a los supuestos demócratas, que por lo general son asaltantes que roban la riqueza de los súbditos del Estado. Los supuestos demócratas han capturado la maquinaria administrativa sin asumir la responsabilidad de mantener la condición próspera de los ciudadanos. Cada cual captura el puesto para la complacencia personal, y debido a eso, en vez de un rey, hay un número creciente de reyes irresponsables que les cobran impuestos a los ciudadanos. Aquí se predice que en ausencia de un buen gobierno monárquico, todo el mundo será motivo de disturbio para los demás, mediante el robo de las riquezas, los animales, las mujeres, etc. Un significado corto, aquí termina el significado. Es sabido, ¿no?, para todos, como se volvió natural, no natural, sino se volvió común, sí, y común por todos lados, el ver a los seres vivos como simples objetos, ¿no?, y cada vez más. Y aquí un poco más abajo, bueno, es el final de hecho, Prabhupada dice: todo el mundo será motivo de disturbio para los demás. Una de las razones es por el apreciar a los demás como simples objetos. Los animales e incluso las mujeres sabemos, ¿no?, lo común que se volvió y que es el ver a las mujeres como objetos. Y hace unos días también hablamos un poco del tema, como por naturaleza, por la propia naturaleza, la propia biología y los condicionamientos psicofísicos. Es natural que dentro del reino animal, incluidos los seres humanos allí, de acuerdo a un estudio de la biología y la zoología, es siempre el animal de ¿cómo se llama?, de sexo femenino, quien siempre es el cortejado, ¿no?, y es el macho siempre el que intenta atraer la atención de la hembra, y por lo tanto hay un patrón natural, hay un patrón diseñado por la Prakriti en el lenguaje de la Gita. La Prakriti es la naturaleza que diseña los diferentes condicionamientos psicológicos y físicos. Y la Prakriti entonces tiene esa configuración. La Prakriti funciona así, que es aquel ser vivo en cuerpo masculino busca llamar la atención y busca atraer y convencer al ser vivo, al alma que tiene un cuerpo femenino. Y la Prakriti diseñó de tal manera su configuración que en general, siempre hay excepciones, pero en general es el cuerpo femenino, aquellas almas en cuerpo femenino. La Prakriti necesita, la Prakriti diseña a través de su configuración atracción entre los diferentes cuerpos. Y entonces la Prakriti necesita o diseña algunos cuerpos más atractivos para que se continúe esa reproducción. Y en general el patrón es que aquellos seres vivos que reciben cuerpos femeninos, ese cuerpo femenino es más atractivo. Por lo tanto, cuando llega el momento en el que encontremos un desequilibrio, como aquí el sabio está prediciendo, debido a que ya no habrá gente que cuide, no habrá buenos administradores, habrá un desorden por todos lados. Y si hay desorden moral, naturalmente al haber desorden moral hay un exceso de placeres, ¿no? La pobre alma condicionada, y más si pierde la cultura, entonces el alma siempre intentará buscar placer porque es su naturaleza eterna. Y al no tener información de la cultura, buscará placer
en los estímulos sensoriales. Y el estímulo sensorial más intenso es el placer sexual, ¿no? Eso de acuerdo con las escrituras y eso de acuerdo con la experiencia de prácticamente cualquier persona. Y entonces, al haber una ausencia de cultura y un deseo por placer, y ya que los únicos placeres que se conocen por la ausencia de cultura son los placeres sensoriales, el placer que tiene que ver con el poder, con el explotar a otros, el placer que tiene que ver con la fama, el placer que tiene que ver con los 5 sentidos, como Prabhupada lo llama también. Entonces, naturalmente hay un incremento por el ver a las mujeres como un objeto. Porque, como ya dijimos, por disposición natural de la Prakriti, por diseño y configuración natural, los cuerpos femeninos son más atractivos y al haber una ausencia de cultura, entonces naturalmente se termina viendo y tomando a las mujeres como un objeto, como un simple objeto. Un objeto que puede ser robado como si fuera un animal, como si fueran los bienes de alguien más. Es por esa razón que incluso aquí el verso mismo lo pone así. Prabhupada también lo destaca. ¿Había algo más que iba a mencionar acá? Ah, sí. Prabhupada habla entonces que una vez yéndose o acabándose el sistema monárquico, aquel rey que cuidaba bien la cultura propia, la cultura suya y la cultura de los demás, habiéndose acabado eso, entonces Prabhupada dice, los supuestos demócratas han captado o capturado la maquinaria administrativa sin asumir la responsabilidad de mantener la condición próspera de los ciudadanos. Eso ayer también lo decíamos, hablando del activismo espiritual, que indudablemente la crisis política es evidente, ¿no? Así como crisis de otros tipos, crisis moral también es brutal, así grande la crisis moral que existe, la ausencia de moralidad, la crisis sanitaria también, ¿no? Crisis por todos lados, económica no digamos, ecológica mucho menos, pero en esa crisis política podría dar la impresión de que la solución para la crisis política es cambiar de estrategia. El problema con toda nuestra sociedad es que nos volvimos muy capitalistas. Entonces hay una esperanza en algunos porque la solución sea una sociedad más igualitaria, en donde no hayan pobres, en donde redistribuyamos la riqueza, en donde nada le pertenezca a la propiedad, no haya propiedad privada, sino que todo sea del Estado, porque el Estado es del pueblo, en fin. Y hay una esperanza entonces, y hay un debate, ¿no? En cuanto a el problema de nuestras sociedades es que es muy capitalista. Y como hay muchos capitalistas que devoran todo el capital y no dejan nada para los pobres, por eso estamos sufriendo, porque hay muchos pobres. Y hay muchos pobres porque hay mucha avaricia de los ricos, de los metacapitalistas. Por lo tanto, lo mejor sería entonces que volvamos a un sistema más comunista, más socialista, en donde todos seamos iguales. Y lo cierto es que, de acuerdo al menos con un diagnóstico dado por Prabhupada, y teniendo estos recursos de carácter espiritual, incluso está haciendo uso de esta filosofía, contemplando el alma, es que tanto capitalismo como comunismo, socialismo son la misma cosa. Mientras no haya una autoridad, mientras no haya mientras no haya una cultura, mientras no haya alguien que informe a las personas y forme a las personas y eduque a las personas en lo que es el alma, en lo que son las actividades que satisfacen al alma, ya puede haber un capitalismo, ya puede haber comunismo, ya puede haber democracia, ya puede haber, ¿cómo se llama? Anarquía, ya puede haber nuevamente monarquía, lo que sea que haya, ya puede ser que la persona viva ella solita en una montaña sin ningún tipo de autoridades,
Pero aún así, si no tiene información, si no tiene formación y si no tiene cultura espiritual, la misma cosa estará viviendo. El alma siempre estará vacía, el alma estará desconectada de lo que le compete, que es la superalma. Y lo mismo al revés. Lo mismo podríamos decir que haya un estado anárquico, que haya un estado monárquico, que haya un estado democrático, que haya comunismo, que haya capitalismo, que haya lo que sea. Siempre habrá desórdenes, sin duda. Pero una vez el alma tenga la cultura, tenga el cultivo propio y sepa, por ejemplo, sacar provecho de las herramientas de carácter espiritual que Dios ha dejado por todos lados, en realidad. Tantos libros de filosofía, como el caso que estamos leyendo, en este caso estamos leyendo el Bhagavatam, que obviamente no es un libro de filosofía, es un libro tampoco solamente de teología, es un libro completo, es de acuerdo con el mismo Bhagavatam y de acuerdo con la tradición del Bhakti, es una encarnación de Dios en forma escrita o en forma sonora, la encarnación de Dios, ya que describe las historias acerca de Dios, describe las historias acerca de los devotos de Dios, describe, indudablemente da y satisface a nivel intelectual con filosofía de manera increíble. Vemos intercambios interpersonales entre diferentes personajes que aquí aparecen, cargados de mucha moralidad, de mucha amistad, de mucha ética. Es un libro muy completo. Así que hay diferentes herramientas y recursos espirituales que Dios ha puesto por todos lados. Y en la medida en la que una persona que tiene su cultura, que hace su propio cultivo aprecia esos elementos, esas herramientas que Krishna ha dejado, entonces podrá hacer su cultura, su propio cultivo, independientemente de que tengamos comunismo o capitalismo, anarquía, que tengamos monarquía, democracia, porque en fin de cuentas, nada de ese tipo de cosas externas puede detener la cultura. Eh, obviamente, hay algo, si tuviéramos que hacer un análisis de, de los sistemas de gobierno, si tuviéramos que hacer un análisis, indudablemente que algunos de esos sistemas de gobierno favorecen más la cultura de las personas. Aquí Prabhupada y el verso nos vienen hablando de cómo una monarquía constitucional con un rey que valora la cultura, ese sistema de gobierno indudablemente es mejor para la población, porque hay un rey que valora la cultura, que tiene su propio cultivo espiritual, por lo tanto busca fomentar ese cultivo en los demás. Al no tener ese sistema ideal, podremos analizar lo que hay a disposición, lo que tenemos, las opciones que tenemos, y podemos analizar, ver el ejemplo de los diferentes países, ya que hoy por hoy, bueno, hay en algunos lugares hay la posibilidad de monarquías, todavía existen. Sin embargo, más en la actualidad, tenemos simplemente unas opciones más reducidas, una lista más reducida. En algunos lugares simplemente se habla de izquierdas y derechas, de lugares, podemos hacer diferenciaciones en diferentes categorías. Podemos hablar de capitalismo y comunismo. Por un lado, podemos hablar de izquierdas y derechas en tema político. Y um, ¿cómo se? Analizar qué apertura tendría, sí, qué posibilidades tendría yo para continuar libremente y tranquilamente con mi propio cultivo, como decía, en diferentes sistemas de gobierno. Aparentemente, en lugares en donde se lleva a cabo el experimento del socialismo y el comunismo, aparentemente no hay muy buenos resultados. Y no hay muy buenos resultados, al menos en cuanto a lo que nos compete a nosotros, que es este tema de hoy, que es el cultivo, la cultura, ya que hay bastante
de acuerdo con las estadísticas y de acuerdo con lo que se ve, aquellos lugares en donde viven más tendidos hacia el socialismo y al comunismo, eventualmente hay una cancelación, digamos, cancelación de reunión de grupos, cancelación de todo tipo de encuentros que tengan que ver con muchas personas, que tengan que ver con asuntos religiosos, que tengan que ver con asuntos filosóficos. Aparentemente, así a grandes rasgos, hay una apertura mayor, hay una libertad de culto, incluso una libertad mayor para los ciudadanos en aquellos lugares en donde sí se valora más la libertad, como en el sistema más capitalista, si podríamos decir, porque al sistema capitalista no le interesa tanto para qué se reúnen las personas, si es para hablar de filosofía, para hablar de Dios, para lo que sea, porque el sistema capitalista apoya o fomenta la libertad para que cada quien haga, incluso, claro, la libertad del capital, que cada quien ponga su empresa y crezca. Y si alguien quiere, diferente al sistema, por ejemplo, socialista, que como no hay propiedad privada, porque una vez haya propiedad privada, alguien va a crecer más y va a dejar de ser igual a los demás. Por lo tanto, no puede haber un crecimiento de una sola persona. Entonces, claro, ambos sistemas se centran en el asunto del capital. Como digo, nuestro tema es más bien la cultura, pero debido a que hay un cuidado mayor dentro del sistema socialista, comunista, hay un cuidado mayor del gobierno de que no surjan ni una persona individual, ni grupos que surjan por encima de los demás. Entonces incluso se cuida, se rastrea, se monitorea a veces demasiado de cerca la libertad de culto y se cierran muchas libertades y una de ellas es la libertad de culto. Y de acuerdo a la historia también, en donde ha habido menos libertad, menos apertura para las religiones, específicamente para la religión cristiana, porque ya que en Occidente, eh, cuando se habla de alguien religioso, se entiende que es alguien cristiano. Incluso, curiosamente, eh, es algo que ocurre, fenómeno que ocurre, es que muchas personas que se declaran ateas, que podemos encontrar en el internet, en la televisión, o gente que incluso podemos encontrar en la calle, en la universidad, la gran mayoría de las personas que se declaran ateos, todos sus argumentos son en contra de la iglesia cristiana, en contra de la teología cristiana, porque parecería que sí, hay una comprensión muy grande de que ser creyente es ser cristiano. Así que sí, en la historia de aquellos lugares en donde se ha puesto a prueba el experimento del comunismo, del socialismo, siempre termina habiendo en una censura hacia el cristianismo. En fin, hablábamos de todo esto porque en cualquiera de los casos, si hay una cultura, si hay un intento y un deseo sincero por la cultura, por el cultivo interno que tiene que ver específicamente con el servicio devocional, siempre hay medios y esa cultura y ese deseo no lo puede detener nada. No lo puede, como si bien es verdad, dijimos que hay algunos sistemas de gobierno que pueden ser que lo faciliten más, por eso yo me metí a hablar aquí del socialismo. Pero en fin de cuentas, si hay un deseo interno, no hay nada que lo detenga. Y lo mismo al revés. Pueden haber sistemas de gobierno tan bien cuidados, pero si no hay información a la ciudadanía de que la cultura espiritual es primordial, igual seguirá estando vacío las masas en general. Saludos, Alejandra Palacios. Voy a leer su comentario. ¿Qué diferencia sería si desde pequeños nos formaran en conciencia de Krishna? Sí. Este sistema nos ha arrancado nuestra ciencia espiritual, nos ha quitado a Dios. No fuera por ustedes, seguiríamos huérfanos. Gracias por la misericordia, Señor Krishna, y sus devotos. Gracias, gracias, gracias. Me siento muy bendecida. Hare Krishna. Sí, definitivamente, Alejandra, que tomando lo último que usted dice, me siento muy bendecida. Yo me uno también a ese sentimiento y digo, me siento yo también muy bendecido, porque yo también recibo, tal como
como usted expresa, que si no fuera por ustedes, que me incluye usted a mí allí, lo mismo yo digo de tantas personas, tantos devotos, que si no fuera por ellos, que estaríamos huérfanos, justo como usted lo dice. Y es el esfuerzo de tantos devotos, de esfuerzos de diferentes maneras, esfuerzos desde diferentes posiciones que podemos mantener esta cultura, ¿no? Y decíamos hace rato que Krishna tiene tantos recursos, ¿no? Y partiendo de su sentimiento de agradecimiento, Alejandra, podemos realmente apreciar todos aquellos, por un lado, los esfuerzos de los devotos que nos permiten mantener ese cultivo constante nuestro, y por otro lado, ciertas herramientas que no necesariamente son de los devotos, como tantas veces lo decimos. Qué fantástico, que es simplemente genial que podamos hacer uso de Facebook, por ejemplo. Ustedes están conectados a través de Facebook, YouTube, después la grabación la ponemos en YouTube. Y qué genial, qué fantástico que hay estas herramientas. Y, y no simplemente qué fantástico que existe Facebook, sino y otras, toda la revolución digital en realidad nos permite este tipo de acercamientos. Pero es otra herramienta de Krishna para nosotros. Es un regalo de Krishna para nosotros. Y asimismo podemos sacar una lista tan grande, y si hacemos ese mismo ejercicio que hicimos con Facebook y YouTube y todo lo digital, podemos pensar incluso en que prácticamente toda la inteligencia actual, todo el mecanismo, toda los avances tecnológicos, podemos verlos con ojos de agradecimiento. Y es diferente a ver a todo el avance tecnológico. Justamente ayer hablábamos de esto, o algo similar. Podemos ver todo el avance, cómo devora el planeta y tal, con ojos de agradecimiento y sacarle provecho a eso, o podemos verlo con ojos de resentimiento, porque en fin de cuentas ustedes y yo sabemos que, y lo acabamos de hablar, por ejemplo, en el surgimiento de empresas que, que son permitidas dentro del capitalismo. Y podemos verlo con otros ojos, podemos verlo, y hay quienes lo ven así, ¿no? Hay quienes ven a esas grandes empresas de las cuales nosotros estamos sacando provecho ahora para nuestro cultivo. Hay quienes ven a todo ese desarrollo económico y empresarial como si fuera demoníaco, como si fuera algo del demonio que debe ser condenado. Y hay quienes dejan crecer en su corazón así odio y rechazo y rencor. Y en fin de cuentas, frente a la existencia de esas empresas, la persona termina opacando su corazón por todas aquellas cosas. Nosotros podemos verlo con otros ojos, como Srila Prabhupada lo hacía, tal como Srila Prabhupada hablaba de ello. Prabhupada, ustedes sabrán esa famosa ejemplo que Prabhupada ponía. Él decía, la persona que inventó este micrófono que yo estoy usando, no estaba pensando en Dios ni en Krishna, o posiblemente sí, ¿no? Posiblemente era alguien devoto. Pero Prabhupada decía que quien inventó este dictáfono no estaba pensando en servir a Dios, pero nosotros nos servimos de este invento para servirlo a Dios, para aumentar nuestra cultura. Y es una visión del mundo completamente diferente, porque vamos por la vida apreciando cada una de esas cosas, sabiendo que es Krishna quien tiene la inteligencia y quien le da la inteligencia a los inventores de todo esto. Y por lo tanto no lo vemos con odio, ni con rencor, ni con rechazo, en fin, no nos volvemos enemigos de todas esas cosas. No vamos por la vida sintiendo que Bill Gates es un enemigo, que este otro es otro enemigo. Y claro que en algunas ocasiones descubrimos que hacen cosas un tanto retorcidas, ¿no? Y en fin de cuentas, incluso cuando sabemos y sabremos que hacen cosas retorcidas ciertas personas muy poderosas, hablando en cuanto al dinero incluso, aún así no, no, no permitimos que nuestra apreciación los veamos a ellos como enemigos, porque no tiene sentido ver a otras personas como enemigos. En fin de cuentas, de alguna manera estamos sacando el provecho de ellos, sacando provecho para nuestro propio cultivo, y esa visión es mucho mejor, porque esa visión nos encamina
a tener una visión más compasiva del asunto, a sacar provecho espiritual y a tener una visión más compasiva. Así que, y esa visión compasiva forma parte de un cultivo, nos encamina a nosotros a ser brahmanas de verdad, como hace unos días decíamos, brahmanas de cultura que realmente están cultivando su, su propia vida espiritual. Y una persona con cultivo espiritual no ve por todos lados enemigos, al contrario, ve por todos lados las almas espirituales que tienen diferentes posiciones. Algunas de esas almas están sufriendo y algunas otras almas por arreglo de la Prakriti, por arreglo del Krishna, tienen que fungir y tienen que servir como canales de sufrimiento de otras. Pero en fin de cuentas, todas las almas están bajo el plan del Señor. Muy bien, aquí vamos a detenernos, estimados amigos, estimados devotos y devotas, Vaishnavas. Hemos iniciado hoy, lunes, con el tema del cultivo. Bueno, continuamos con el tema desde ayer en realidad. Así que hemos iniciado esta semana. Espero que para ustedes sea una semana nuevamente firmes y constantes, satisfechos, contentos. Y que tengan una bonita semana. Segunda semana del mes. Hare Krishna, hasta mañana.